la especialidad en Derecho Penal y Ciencias Penales, y sin ellos yo realmente no hubiese podido armar esta estructura, de modo tal que vaya también mi agradecimiento a ellos, y no hablo más, cedo la palabra, y espero que sea, descarto que va a ser muy rica la posibilidad de intercambiar ideas y todas las apreciaciones y conceptos que nos brinden estos dos magistrados que realmente son de primerísimo nivel. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, menos mal que dijimos que si lo vamos a cronometrar, porque lo conocemos. Bueno, también nos presentamos como moderadores en el día de la fecha, está el doctor Matías Sensi, y bueno, y quien les habla, Carolina Gutiérrez, y yo me desempeño en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Doméstica de la ciudad de Neuquén. Ahora, yendo de lleno ya al tema que nos reúne hoy, como bien es sabido y con el incremento de la utilización de las redes sociales, ha aumentado considerablemente la difusión de imágenes íntimas de adultos, en especial de mujeres, no autorizadas para ser publicadas en sitio web de pornografía. Es por lo que nos empezamos a preguntar, o empieza a generarse la duda si hay un delito, o si hay un vacío legal, o si hay una desprotección, y o también si también se tendría que legislar sobre ese delito. Entonces, son todas estas preguntas que nos estamos haciendo y que justamente le vamos a dar la palabra autorizada tanto a la fiscal Daniela Dupuy como a la doctora Solín. No sé si hay alguna preferencia. ¿Quién comienza? Doctora Dupuy, doctor Horacio, Solín. Miren, como siempre vamos a dejar a la doctora Dupuy que empiece. ¡Qué caballero! Porque es la que más sabe acá y es la que tiene los PowerPoints. Así que, no, ya hablamos con Daniela antes y quedamos en que iba a empezar la doctora hablando y perfecto. A lo mejor lo hacemos un poco interactivo. Bueno, cambiamos la modalidad, lo hacemos con un feedback. La idea es hacerlo un poquito interactivo y bueno, como Horacio tiene su vasta experiencia en Nación y yo la tengo en Ciudad, y bueno, la verdad es que está bueno que entre los dos vayamos diciendo algunas cuestiones, y el que quiere preguntar, pregunta sin ningún tipo de inconveniente, y aquí estamos, ¿sí? Yo, si me permiten, voy a compartir. Si me das un segundo, Daniela, nos gustaría presentarlos a los dos, perdón, bueno. Así que como se lo merecen realmente. Entonces, Sensi está por ahí, ¿podrá presentar a la doctora Dupuy? Sí, acá estoy, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, como bien vos señalabas, para nosotros es un verdadero placer tener a dos personalidades más que destacadas en la materia en la que hoy, bueno, nos toca hablar en este espacio. Una de ellas es la doctora Daniela Dupuy. Ella es fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es doctora en Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, es Master in Law otorgado por la Universidad de Palermo, dictado en forma conjunta con Yale Law School de Estados Unidos, tiene un posgrado sobre ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de Cataluña, España, es directora del posgrado iberoamericano de cibercrimen de la Universidad de Hartmut, México, directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, es directora de los libros de cibercrimen 1 y 2, directora del programa intensivo de delitos informáticos unidos por la justicia, en litigación oral, otorgado por el CEJA, y profesora de posgrado en el programa de actualización en cibercrimen y evidencia digital, y en la carrera de especialización en Derecho Informático, ambos del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Dupuy, le damos la palabra y le damos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Está bien, Caro? ¿Puedo empezar? Sí. No, iba a presentar de paso a Horacio, porque como lo habíamos estructurado, uno hablaba, entonces los presentamos a los dos, entonces dale, sabemos. Genial, dale, Horacio, 2 segunditos. Bueno, el doctor Horacio Asolín es abogado, es egresado de la Universidad Católica de Argentina, realizó un posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo y tiene más de 25 años de trayectoria en el servicio argentino. Además, desde el 2008 es fiscal federal, él es especializado en litigación de casos complejos relacionados con el crimen organizado y las violaciones masivas a los derechos humanos.
del 2013 se ocupa de la temática de cibercrimen, primero como punto focal de la Procuración General de la Nación y desde el fines de 2015 como titular de la unidad especializada en ciberdelincuencia, además de representar al organismo en diversos foros nacionales e internacionales. Ya hechas las presentaciones, así que los escuchamos y vamos a aprovechar este tiempo que es valioso. Bueno, muchas gracias, Carolina. Entonces, empiezo yo y obviamente, Horacio, ya sabés que me interrumpís cuando vos querés y ahí si me dejás. articulamos. Ya con Horacio damos muchas charlas juntos y clases y demás, así que ya trabajamos juntos un montón de cosas, ya tenemos estamos organizados. Bueno, un placer para todos, veo que hay mucha gente que se ha unido a este encuentro de hoy. Y bueno, voy a compartir, si les parece, una presentación. Esperen que... Ahí vamos. Bien. Ustedes saben, y no hace falta, ¿no?, que nosotros se lo digamos, pero lo cierto es que hoy el lugar que ocupa la fotografía y el video en internet y la práctica de todos de tomar selfies y subirlos a internet en un solo clic, en un teléfono móvil, se ha expandido hasta límites inimaginables, ¿no? Con un buscador de imágenes, hoy es posible acceder a cada imagen que hemos subido en cuestión de segundos, en muy poquito tiempo, y la realidad es que los buscadores y las redes sociales indexan constantemente todo este contenido y forman bibliotecas casi infinitas de datos personales online que podemos acceder perfectamente y de forma gratuita, ¿no? Entonces, siempre decimos, aunque es muy probable que muchas de esas fotos o de esos videos no estén destinados a ser difundidos, terminan en internet contra quizás la voluntad del titular de la imagen o sin su verdadero consentimiento, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a alguno de nosotros o a todos nosotros vernos en las redes sin haber otorgado un consentimiento o sin saber que lo iban a hacer? Digamos que esto es una práctica bastante habitual, ¿no? Lo cierto es que y esto seguramente coincide conmigo, Horacio, constantemente la aparición de nuevas modalidades en entornos digitales nos obligan a evaluar, ¿no?, si todas ellas deben ser alcanzadas por el derecho penal como un instrumento adecuado para tutelarla, o si en realidad son conductas que podemos interpretar que el ejercicio de determinados, no sé, derechos individuales podrían quedar sin la intervención del Estado y quedar dentro su tratamiento de otras ramas del derecho, ¿no? Del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho contravencional mismo. La discusión constante, la ya conocida discusión en el ámbito de derecho penal, que se centra en el fenómeno expansionista, ¿no?, en el que todo lo tipificamos, lo integramos dentro del Código Penal, y el principio de la última ratio o de la intervención mínima, ¿no? La realidad es que no me voy a adentrar, lógicamente, a las ventajas y desventajas de ambos fenómenos, pero lo cierto es que entiendo que ambos sistemas no solamente no son incompatibles, es decir, son incompatibles, sino que se puede complementar perfectamente. Si vamos a lo que es la legislación o la legislación de derecho sustantivo de España, seguramente vamos a concluir que ellos han adoptado el primero de los sistemas, ¿no? Porque la legislación, el Código Penal de España, fue introduciendo gradualmente en las diferentes descripciones típicas, digamos, en las diferentes tipologías y modalidades que iban apareciendo con el tiempo, y siempre han atendido a las directivas internacionales en la materia de conformidad con las pautas de política criminal de la Unión Europea, asumidas por la Unión Europea. Pero lo cierto es que si ustedes comparan lo que es nuestro Código Penal o cualquier Código Penal de la región con el Código Penal de España, se van a encontrar que
no solamente en la parte de derechos sustantivos, sino también en la ley procesal, pero se tipifica específicamente cada una de las modalidades que fueron apareciendo. Ahora bien, ¿qué es el revenge porn? ¿Qué es el sexting? Bueno, la realidad es que se le ha dado varias denominaciones, o pornografía de venganza, o difusión de imágenes sin autorización, o sexting. Bueno, lo cierto es que no es nada más y nada menos que la acción de una persona, o una pareja, o expareja, o amigos, o amigobios, o simplemente conocidos, han obtenido, o se han sacado, o se han filmado en una foto o en un video de naturaleza íntima o de naturaleza sexual. Esto fue efectuado en el marco de, digamos, de privacidad, lejos del alcance de la mirada de terceros, y se hizo, lógicamente, con el consentimiento de ambas partes, pero luego, por diferentes motivos, que en la realidad siempre termina siendo estos motivos, seguramente Horacio va a compartir conmigo de los casos que tenemos en ambas fiscalías, pero lo cierto siempre, el motivo por el cual se termina difundiendo ese video o esa fotografía de naturaleza sexual o de naturaleza íntima, se efectúa sin el consentimiento de la víctima y se lleva adelante por alguna razón, que tiene que ver en muchos casos por venganza o porque ya la relación terminó y se enojaron, y etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad es que no siempre ocurre esto, y el primer caso que lleva al código, que lleva a los españoles a incluir este tipo penal en su artículo 197.7 fue el famoso caso, que yo no sé si ustedes lo conocen, de la concejal Hormido Olvidos. Hormigo Olvidos era una mujer muy guapa, de casi 40 años, ella estaba casada con un funcionario del gobierno español, y al mismo tiempo tenía una relación extramatrimonial con un jugador de fútbol, ¿sí? Ella misma se autofilmó en un video altamente erótico y sexual, y ella misma fue quien se lo envió, este video, a su amante. Su amante lo recibió, lo compartió automáticamente en su grupo de WhatsApp, y a la media hora toda España tenía el video de Hormigo en su teléfono celular. Sí. Este fue un caso muy emblemático, porque fíjense que en ese momento ella, como víctima, hace la denuncia, pero el Tribunal Superior termina diciendo, porque bueno, obviamente que fue en su momento archivado el caso, después fue apelado y demás, pero el Tribunal Superior termina diciendo, esta conducta no la podemos, es atípica, no la podemos encuadrar en ningún tipo penal, porque si estamos hablando de vulnerabilidad de la intimidad, en este caso fue ella misma quien decidió ir más allá con su intimidad y entregar su intimidad a quien obtuvo ese video, que era su ex pareja extramatrimonial, y fue él quien la terminó de difundir. Lo cierto es que ahora vamos a ver, porque bueno, obviamente nosotros todavía no lo tenemos legislado, pero los españoles ya le están dando 3 vueltas a la situación, y ahora vamos a ver concretamente cuál eran las dudas que la terminó zanjando hace muy poquito un fallo de ahora, de mayo del 2020, el fallo 70/2020, en el que se termina de zanjar algunas cuestiones y dudas en cuanto a este tipo penal que se creó en el 197.7, que digamos que dejaba muy abierto algunas cuestiones que ahora las vamos a ver. ¿Y por qué quiero verlo y compartirlo con ustedes? Básicamente porque nosotros tenemos una media sanción del Senado, que yo soy muy crítica, después Horacio no sé si estará de acuerdo conmigo porque esto no lo hablamos, pero la media sanción del Senado yo no estoy de acuerdo realmente qué es lo que se ha aprobado, y ahora lo vamos a ver por qué, pero lo cierto es que
Si nosotros medianamente conocemos cuál es la fenomenología y ya vemos y vislumbramos y tomamos como referentes a países que no solamente lo tienen legislado, sino que ya hay pronunciamientos jurisprudenciales y ya hay discusión y debate sobre el tema, creo que esto nos permite de alguna manera aprender como para legislar como hay que legislar. ¿Saben por qué? Básicamente porque si no se legisla bien, los fiscales o los jueces, de acuerdo al sistema procesal que se trate, tenemos que disfrazarnos luego para poder adaptar esa modalidad delictiva al tipo penal concreto. Entonces es muy importante que los legisladores conozcan perfectamente cuál es el fenómeno para legislar en consecuencia, y les aseguro que nos facilita muchísimo el trabajo a quienes investigamos. Fíjense, aquí les comparo el 197.7, que es léanlo rápidamente si quieren, que es el del Código Penal Español, y fíjense nuestro proyecto que está incluido en el anteproyecto de reforma del Código Penal. No es este que se le dio media sanción del Senado, sino compárenlo y ahora van a ver si le quieren sacar una foto a esta filmina. Ustedes van a poder entender que hasta en el anteproyecto que se ha efectuado del Código Penal hay algunas cuestiones que ya están como ajustadas, relacionadas con los problemas y las discusiones que ha tenido el Código Penal Español. Es básicamente, el tipo penal dice que castiga a quien sin autorización de la persona afectada difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquellas que se hubieran obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la persona. Y lógicamente incluye al final, en el segundo párrafo, 3 agravantes. El primero es que la persona los hechos hubieran sido cometidos o por el cónyuge, o haya estado o no unida al autor en una relación de afectividad, aún sin convivencia, cuando la víctima es menor de edad y cuando los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. Digamos que parecería, más allá de las críticas o discusiones que podemos hacer ahora, que ahora en las próximas... Ahora te estaba pensando ahorita, hace un ratito. Ay, perdón, creo que alguien está Silenciamos, hablando. si silencian todos los micrófonos, por favor. Puedes silenciarlos. Carolina, a lo mejor habría que pedirle a todos que se muteen, ¿no? Por favor, si son todos tan amables, por favor, se podrán mutear, así no interrumpimos a la doctora. Bueno, lo cierto es que cuando hablamos básicamente de quien difunda, revele o ceda, ¿no? Fíjense estos verbos que son importantes, ¿no? Porque parecería que quien difunde tiene un alcance muchísimo mayor, digamos que el efecto multiplicador parece ser mucho más amplio que quien realmente simplemente revela o cede, ¿no? Esta fotografía. Es decir, ¿difunde quién? Recibió este video o esta fotografía, la recibió por parte de la víctima o la obtuvo él mismo y luego la difunde, por ejemplo, en las redes sociales. Revelar quizás hace referencia a los casos en que el sujeto que, digamos, ha tomado o recibido esa imagen procede a mostrarlas a terceras personas. Por ejemplo, se la muestra a un grupito de amigos o a otro amigo. Y ceder, digamos que es muy finita la diferencia entre uno y otro verbo, pero ceder, podríamos decir que el sujeto que recibe o que toma esta imagen se le entrega
a otra persona para que ella disponga lo que crea conveniente. Por ejemplo, es el caso en el que se lo podemos entregar, no sé, a alguien que trabaja esta imagen o este video, a alguien que trabaja en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tres tipos que estaban también, las tres verbos que estaban dentro también del anteproyecto de reforma. Ahora bien, ¿cuál es en este caso el objeto material, ¿no? Son las imágenes, grabaciones de audio o audiovisuales. Fíjense, es decir, son los contenidos perceptibles únicamente por la vista, como los captados en forma conjunta por la vista y por el oído, y también aquellos otros que aún no mediando imágenes, puede percibirse solamente por el sentido auditivo. El legislador en España y quienes realmente participaron en este proyecto, en este anteproyecto de reforma, está bueno porque no excluye ninguno de esos supuestos, ¿no? Y ciertamente la difusión de contenidos sin consentimientos en cualquiera de esa forma es susceptible de determinar un menoscabo, básicamente, en la intimidad del afectado o de la afectada. Digo, del afectado o la afectada. Lo cierto es que, si bien es cierto que la mayoría de las personas víctimas son mujeres, también tenemos casos en que son hombres, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos. Fíjense que estas grabaciones o imágenes o audios deben ser de naturaleza sexual para nuestro anteproyecto de reforma, pero no para el de España. De hecho, en España se requiere simplemente que sean de naturaleza íntima. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, como en un fallo reciente del Tribunal Constitucional determinó que realmente una difusión de un video que se había filmado mientras que una persona consumía cocaína, esto también estaba dentro del 197.7 porque se había difundido sin autorización del afectado una imagen o un video de naturaleza íntima. No necesariamente está linkeado, vinculado con lo sexual, ¿sí? Pueden ser con cuestiones que tengan que ver con la real, ¿no? La intimidad de una persona, pero también con cuestiones ideológicas, con cuestiones religiosas, con cuestiones políticas, etc. Y ya en España hay muchos casos donde sin necesariamente ser el video de naturaleza sexual está incluido y es entendido que también se comete el delito cuando la naturaleza es claramente íntima. ¿Qué es producidas en un ámbito de la intimidad? ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando de que esto debe ser producido dentro de un alcance de la intimidad? Fíjense, el Código Penal español, en el 197.7, habla de domicilio o cualquier lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. ¿Por qué domicilio? ¿Qué quiere decir? Que el domicilio implica que sí o sí esas fotos o esos videos tuvieron que haber sido obtenidos en la casa de algunos o en el domicilio de algunos de los que estaban participando de ese acto de naturaleza íntima o sexual. Bueno, no. Lo cierto es que se le ha dado entiendo ese término que ha sido objeto en España de múltiples objeciones, ¿no? Porque muchos decían, perdón, pero este video o esta foto no fue obtenido en un domicilio determinado. Bueno, lo que dice el Tribunal Constitucional en realidad es que la palabra domicilio, que quizás no fue la más lógica, ¿no? Incluir, era al solo efecto de poder expresar o determinar
un núcleo, un lugar sumamente íntimo en donde se obtuvieron o se grabaron estas fotografías o estos videos. Ahora, ¿qué es fuera del alcance de la mirada de terceros? Y fuera del alcance de la mirada de terceros, fíjense que no necesariamente tiene que ser un lugar privado o un domicilio. Puede ser, quizás, digo, un local o un restaurante que está cerrado a altas horas de la noche y que se lleva ahí la obtención, ahí adentro, la obtención de ese material. Está dentro de un ámbito de intimidad, pero es un lugar público que justo estaba cerrado en el momento en el que se obtuvo esa fotografía. O bien, ¿por qué no? Podría ser perfectamente un lugar como una playa, por ejemplo, una playa en la que a lo mejor a altas horas de la noche y no pudiéndose acceder fácilmente, sino a través de una camioneta específica que permita el acceso, sus integrantes en la obtención de la fotografía o del video estén absolutamente seguros que estaban fuera del alcance de la mirada de terceros. Aquí, para este caso concreto, no aplica si estamos en un balcón y las personas cometen un acto íntimo y sexual a las 3 de la tarde, o si estamos en una playa en donde hay otras personas disfrutando del día. No, no, no. Es decir, esto lo llevamos realmente a un lugar donde los terceros no tienen acceso, no tienen posibilidad de ver. Pero le damos un poquito que diferentes fallos de España también lo han hecho, ¿no? En darle un poco de flexibilidad, que no necesariamente tiene que ser el domicilio en el que se llevaron a cabo este contenido, ¿no? Ahora bien, fíjense, y esto nosotros en el anteproyecto de reforma, si sacaron la foto, como les dije, de la filmina anterior que muestra y compara los dos tipos penales, van a ver la diferencia, porque creo que en nuestro anteproyecto lo que hacemos justamente es ajustar esto que en España ha traído una cantidad de discusiones jurisprudenciales enormes. El autor, ¿quién es? ¿Es la persona que mismo él toma u obtiene esa fotografía, saca esa foto, filma ese video? ¿O puede ser autor también la persona que obtiene? ¿Sí? La persona que obtiene por parte de otra persona, es decir, de la persona que participó en la obtención de esa imagen, y lo reciben. ¿Puede ser esa persona también autor? Pero claro que sí, porque si no, fíjense que como estaba redactado el Código Penal Español, que hablaba estrictamente quien haya obtenido, y la interpretación que se hacía a la obtención era quien hubiera sacado la foto, hubiera filmado, el caso de Ruidol Migos no quedaba resuelto tampoco, porque ella había sido quien propiamente se había autofilmado y había enviado y compartido con su pareja ese video de alto contenido sexual. Entonces, de alguna manera es muy importante acá que no solamente el autor tiene que ser el que participa en la producción de ese video o de esa fotografía, sino también quien perfectamente esté sentado en su casa y recibe por parte de quien extrajo, quien filmó y quien extrajo esa fotografía, ese contenido, y que entonces a partir de ahí ya lo haya obtenido o lo hubiera recibido, entonces es que lo difunde, lo cede o lo revela. Bien, y aquí, digamos, antes de adentrarme, ¿no?, al menoscabo grave de la intimidad de la víctima, quiero decirles que el consentimiento aquí juega una doble partida, ¿no? Tenemos, por un lado, el consentimiento prestado durante el momento de la toma de esas imágenes o de ese video, y tenemos una falta de consentimiento
en el momento en que se le antojó al autor, una vez que lo obtuvo, que recibirlo, sin el ok, sin el consentimiento, sin, digamos, el permiso de la víctima, difundirlo o distribuirlo. ¿Cómo tiene que ser este consentimiento? ¿Tiene que ser escrito? No, no tiene que ser escrito este consentimiento, pero vamos a partir de una base. Cuando estamos hablando justamente de la garantía del secreto de las comunicaciones, esto implica que la persona titular de ese bien jurídico ha confiado en que el receptor de esas imágenes las mantendrá bajo su esfera de poder, en el ámbito de su privacidad, bajo ningún punto de vista. Si yo esto se lo entrego o se lo cedo a una persona con quien yo tuve una determinada relación o tengo una determinada relación, va de suyo que el consentimiento que otorgué para obtener esa imagen no es bajo ningún punto de vista extensivo al momento en el que al autor se le antojó difundirlo o publicarlo. Esto me parece que es sumamente importante. Bajo ningún punto de vista puedo entender que el consentimiento del primer momento es extendible al segundo momento. Ahora bien, cuando la divulgación menoscabe gravemente la privacidad. Acá yo entiendo que la gravedad va a ser determinada de acuerdo a criterios objetivos y subjetivos, que es una cláusula abierta, es una cláusula realmente indeterminada, y esto le confiere al juez esta facultad, ¿no? Que de acuerdo a cómo él piensa que eventualmente se puede sentir menoscabada la víctima por la difusión de una imagen, deberá medir arbitrariamente, quizás, pienso, lo someto a debate, si fue realmente el menoscabo grave en su privacidad o no lo fue y no, digamos, no se cumple con este elemento normativo del tipo. Ahora, ¿ustedes piensan que esto realmente se lleva siempre a cabo a través de, cuando se trata de parejas o exparejas? No. Si ustedes hacen memoria, hace 2 o 3 años, en un hospital público de la República Argentina, pasó una cosa muy parecida. En una guardia pediátrica, un médico y 2 médicas pediatras, en un momento de intimidad, fuera del alcance de la mirada de terceros, decidieron ellos tener, digamos, una actividad sexual entre los 3, sacaron fotos, filmaron, y luego, a la hora de que esto ocurrió, todos nosotros los teníamos, todos los ciudadanos argentinos y no argentinos, lo teníamos en nuestros celulares. Claro que el médico en su momento dijo que cuando había salido del hospital, había perdido el celular, se le había caído su celular, y alguien parece que había encontrado ese celular y parece que habían ingresado en su contenido, tomaron esas fotos y ese video y lo distribuyeron. Ahora bien, esa es la teoría del caso de la defensa, obviamente. Yo creo que no pasó eso, pasó una situación totalmente diferente, pero bueno, la realidad de la historia es que cuando esto ocurrió, ¿dónde lo encuadro? ¿Dónde podemos encuadrar esto? Que seguramente Horacio ya nos va a poder decir cómo él hace todo un rulo para poder encuadrarlo dentro de un tipo penal que no es el tipo penal de la difusión de imágenes sin autorización. Pero momento, hay algo que me parece importante también compartir con ustedes. Cuando hablamos de la intervención delictiva, cuando hablamos de cuál es el límite, ¿sí? ¿Es el que lo recibe y lo difunde? O digamos que las segundas y terceras líneas también son responsables por esta difusión. Y aquí vamos a tener que
que verlo, ¿no? Claramente en cada caso concreto, porque muchas veces primero que sería muy difícil, ¿no? De investigar todas las personas que a su vez lo retuitearon, lo reenviaron y lo redifundieron. Sería realmente muy complicado. Pero lo cierto es que también es muy probable que esa persona o alguna de esas personas que lo reenvía ni siquiera conozca a la verdadera afectada en esto. Sin embargo, sin perjuicio de ello, y entonces decimos, bueno, es autor solamente el que lo recibe y el que lo difunde, punto. No lo extendemos mucho más allá que esto. Sin embargo, fíjense que la actuación de todas aquellas personas que no han, digamos, intervenido en lo que es la acción antes descripta y reciben básicamente en un momento posterior todos estos contenidos y los reenvían a otro, esto genera claramente que estas conductas se reiteren de forma indefinida a pluralidad de personas que a su vez siguen reenviando, y entonces la victimización es eterna. Es decir, la victimización por parte de la persona, mujer o varón ofendida, es eterna si no ponemos un límite. Fíjense que hasta qué punto que las fiscalías de Almería y de Gerona han planteado la conveniencia de tipificar la difusión ulterior, pero como un tipo atenuado al propio 197.7, ¿sí? Como algo, digamos, atenuado, o simplemente sancionarlo con esas conductas ulteriores con otros tipos penales, ¿no? Esto yo aquí disiento un poco, pero bueno, lo cierto es cómo ponemos ese límite, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, no, es imposible investigar, no puede ir más allá de quién lo recibe y lo envía. Pero lo cierto, y aquí es algo que quiero compartirlo con ustedes, la victimización de quienes se sienten ofendidas por esto, yo no sé si ustedes toman dimensión, ¿no? De lo que puede ser. Primero, una victimización lógicamente primaria, porque esto tiene que ver estrictamente con la comisión del hecho del delito, del hecho de esta modalidad, que aquí todavía concretamente no es delito, pero que ya el hecho de ver tu foto, tu video difundida, digamos, por quienes vos no consentiste que los estuvieran viendo, ya es un impacto muy terrible. Una victimización secundaria, porque esto les puedo asegurar que impacta muy negativamente en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito, digamos, familiar de la víctima propiamente dicha. Y después hay una victimización latente. Una victimización latente, ¿por qué? Porque nosotros, Horacio, yo, podemos pedirle al buscador de Google que desindexe, a Facebook que baje el contenido, pero lo cierto es que si cualquiera de ustedes han guardado esa imagen, la pueden subir perfectamente y compartirla y distribuirla en cualquier momento. Y esto la víctima lo sabe. Por eso es como un sufrimiento, una victimización latente. Yo no sé si ustedes saben los casos terribles que ha habido de gente o de mujeres, por sobre todas las cosas, que se han tenido que mudar, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, y hasta en muchos países se han quitado la vida por sentir este acoso permanente y esta victimización permanente. Uno cuando lee el tipo penal o cuando yo se los puedo contar, quizás no pueden dimensionar el impacto negativo que esto genera. Y en este quizás les diría, en esta sociedad en la que vivimos, más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y de hecho, la mayor cantidad de víctimas son las mujeres, ¿no? Ahora bien, hay tres, que yo no voy a profundizar todo porque no llegaríamos a cumplir con el tiempo, pero hay tres agravantes que es importante tener en cuenta. Cuando se trata de la víctima, una víctima menor de edad, bueno, básicamente la víctima menor de edad, esto tiene que ver con, yo no sé si seguramente ustedes
también al igual que yo, si tienen hijos, sobrinos y demás, habrán advertido que es muy común y es una modalidad muy frecuente hoy día que los jóvenes y los adolescentes se tomen fotos o videos con contenidos eróticos o sexuales y las distribuyan o las compartan entre ellos, quizás porque tienen un sentido de lo que es la intimidad y privacidad diferente al que muchos de nosotros podíamos tener hace muchos años, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que está bien y esto está amparado, ¿no? La práctica del sexting no está prohibida, no es delito, esto está amparado por la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la libertad que ellos tienen. En este caso concreto sería de no solamente practicar el sexting, sino también entre los íntimos, ¿no? Compartirlos en un grupo. Pero ¿qué ocurre? Y este creo que es el límite, cuando algunos de esos jóvenes que intervienen en ese grupo de WhatsApp decide difundir ese video o esa imagen sin autorización de la víctima. Y acá hay un delito, claramente. Ustedes me pueden decir, no, pero puede ser menor de edad. Sí, sí, puede ser menor de edad, claramente en el derecho argentino, en el derecho penal argentino, quizás tendríamos que ver en qué edades, pero no ingresaría. Pero, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, estas conductas son pasibles de serles imputados hasta los menores por difusión de explotación sexual infantil, ¿sí? Pero además, que yo en esto quiero, quizás, cuando se trata de este agravante puntualmente, cuando se trata de que las víctimas y los autores son menores de edad, quizás acá juego más que con la punibilidad, con la prevención. ¿Y por qué con la prevención? Es tan importante que ellos, los jóvenes, conozcan el alcance que tiene esto en las redes sociales, el peligro que trae aparejado, que las fotos o los videos de contenido sexual o eróticos estén siendo distribuidas y retuiteadas y reenviadas entre, vaya a saber quiénes o quién, a tal punto que estos son, digamos, focos que buscan los ciberdelincuentes, sobre todo los que se relacionan con este tipo de modalidades delictivas, para que a partir de una determinada foto o video poder individualizar al menor o a la menor y de esta manera poder entablar una conversación primero, un pedido o una solicitud de imágenes de contenido sexual para luego recibirla y, por qué no, reenviarlo e introducirlo en una red de explotación sexual infantil, aunque no, y por qué no de nuevo, intentar un encuentro para cometer alguno de los delitos contra la indemnidad sexual. Esto no es potencial, Esto es lo que vemos nosotros todos los días en el ámbito de la Fiscalía. Cómo se derivan ciertas cuestiones o ciertas modalidades que naturalizamos, que no conocemos cuáles son sus riesgos y que ocurren delitos más graves a través de esto. Simplemente porque somos libres y porque para mí la privacidad no es tal, pero ojo, tengamos por favor cuidado y atención en este sentido, porque las consecuencias pueden llegar a ser nefastas. Cuando hablamos de la segunda agravante, que pueden haber sido cometidos porque hayan estado unidos a la víctima por el autor, unido a la víctima por matrimonio, o análoga relación de afectividad sin convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Pudimos haber sido marido y mujer, puede ser relación de hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, no importa. Pudimos haber estado conviviendo, pero ahora no lo estamos. Relación de afectividad, podemos ser amigos, podemos ser novios, podemos ser amigobios, llámenlo como quieran. Yo creo que el anteproyecto de reforma y el 197.7 permite justamente que esto tenga la posibilidad amplia de que en cualquier tipo de relación se pueda llegar a incluirse esta agravante. Y aquí, y esto también, no sé si Horacio estará de acuerdo conmigo, pero al menos es lo que yo veo en la casuística de la Fiscalía. Esto es un desprendimiento, una continuidad. Miren lo que le digo, ni siquiera un desprendimiento, es una continuación de una situación de violencia en una pareja, de violencia de género en la pareja. Es decir, además de
ponerte un GPS en tu auto, de robarte tu contraseña para ver con quién hablas, de humillarte en los foros que intervenís. Además de todo esto, ¿sabes qué? Todas esas imágenes y videos que obtuvimos cuando estamos en un momento de intimidad, las difundo y las cedo, ¿sí? Causándote un grave perjuicio. Lo cierto es que muchas veces ocurre que es una continuidad, digamos, está dentro de esa relación, ¿no? De abuso de poder, de violencia, de un miembro de la pareja a otro, pero lo cierto es que muchas veces, y por eso su denominación revenge porn, esto ocurre cuando la pareja corta. Cuando la pareja corta, entonces quiero venganza, y en base a esto, entonces, lo que hago es suplanto, y esto ha ocurrido en muchísimos casos, creo un perfil falso, le suplanto la identidad a quien fuera mi mujer o mi pareja, no importa, le subo una foto de ella, sus nombres, sus datos personales, el domicilio de su trabajo, el domicilio de su casa, y ofrezco a través de este perfil falso sexo, y ahí es donde publico todas las imágenes y todos los videos que con consentimiento fueron obtenidos y fueron tomados, pero ahora te estoy creando un perfil falso y además te lo publico todo por aquí. Esto ha generado, pero yo no puedo explicarles la cantidad de casos en los que mismo las víctimas cuentan cómo se han tenido que mudar porque venían a buscarlas a la casa o las llamaban por teléfono justamente para hacerse beneficiarios de ese ofrecimiento de sexo que ellas supuestamente a través de este perfil falso estaban brindando o estaban ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que, digamos, un mero cuerpo escrito se pueden derivar tantas cuestiones realmente sumamente graves. No hay delito hoy por hoy, simplemente tenemos hoy una contravención, pero fíjense, es parecida al anteproyecto de reforma, aunque con muchos, digamos, con muchas cuestiones que yo resolvería también, que cambiaría, pero hace referencia al carácter íntimo, como el Código de España, no hace referencia estrictamente al carácter, digamos, de naturaleza sexual. Aquí tenemos un problema con las contravenciones. Ustedes me pueden decir, bueno, al menos tenés la contravención, no tenés el delito, pero tenés la contravención. Pero miren, el problema que tenemos aquí con las contravenciones es, primero, que para que aplique esta contravención tuvo que haber ocurrido, el autor tiene que estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la víctima también. Porque me pasó el otro día que tuve un caso en San Isidro, estaba el autor y la víctima estaba en Mendoza, y básicamente esto no aplica, ¿sí? Y en segundo lugar, en este sentido tenemos problemas con empresas, proveedoras de servicio, digamos, con las empresas internacionales, que a la hora de informarles que necesitamos los datos de los sospechosos y que lo que queremos en realidad es que nos entreguen esos datos porque estamos investigando una contravención, la realidad es que no te lo dan, porque no es un delito, ¿sí? O si te lo dan, no te dan como si fuera un delito. Entonces ahí tenemos dos cuestiones importantes. Fíjense, simplemente hasta junio, desde marzo, época de pandemia, cómo se han incrementado en contravenciones dentro de la unidad fiscal especializada de delitos informáticos que tengo a cargo, cómo se han incrementado, miren, entre mayo respecto de abril, primero, abril en relación a marzo el 67%, mayo con relación a abril el 67%, y lamentablemente no lo actualicé, pero sigue escalando escandalosamente, ¿no?, este tipo de conductas. Bien, esta es la media sanción del Senado. No sé, la pena de prisión de 3 meses a 3 años y el doble de la pena de multa, ¿para quién? Por cualquier medio y sin expresa autorización, difundiera, divulgara, publicara, distribuyera de cualquier manera, pusiera al alcance de terceros
documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenido de desnudez, incluso mediando el consentimiento de la víctima. Lo que está en negrita son todas las críticas que yo podría hacerle, pero me quedaría una hora más. Pero lo cierto es que fíjense que ni siquiera hay una perspectiva de género en el sentido de agravarlo porque se trate de víctimas menores, víctimas mujeres o víctimas menores de edad. Si quieren, luego los discutimos con las preguntas, pero también pienso, no se entiende dónde tiene que estar la autorización y dónde el consentimiento. ¿De qué documentos estamos hablando concretamente? Yo sé que, bueno, que sí, el Código Penal nos puede, digamos, hacer recurrir, digamos, a ciertas imágenes y demás, pero ¿por qué no incluirlo expresamente? Para que esto no preste, digamos, a confusión. Contenido de desnudez. ¿Qué es contenido de desnudez? ¿Sí? Que yo, no sé, que la víctima tenga un pantalón y haga topless, tiene que estar totalmente desnuda. Contenido de desnudez puede ser que tenga una bikini diminuta, qué sé yo, no tengo ni idea a qué se refiere el legislador cuando intentó. Estos son nuestros canales de denuncia por los que solemos recibir este tipo de casos, de casos contravencionales. Se puede hacer ya sea a través de la página web, se puede hacer por teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año, se puede hacer personalmente, pero hoy no, la verdad que no lo recomendamos, porque existen otros canales de denuncia que en cierto modo se puede perfectamente acceder sin ningún tipo de inconvenientes y rápidamente, así como ingresa en la página web, automáticamente entra a mi celular. Así que allí estamos, todo el equipo de la UFEDICHI, trabajando para hacerle frente a este tipo de conductas que aún no son delictivas. Bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Daniela. Horacio. Yo les dije Tengo que agregar, porque la verdad que Daniela impecable, ¿viste? Ya es como venir a rendir después de la que se sacó un 10. Por algo pedí que Daniela hable primero, porque allana camino... Es mentira, él tiene mucho para decir. Vas a ver todo lo que nos dice ahora diferente. En realidad, ya Daniela respondió a la pregunta de este seminario, que es, no es delito. O sea, así como está planteado, no es delito. Yo, en realidad, lo que quiero aprovechar este ratito para después, porque aparte vi que había un montón de preguntas, así que estaría bueno poder darle un tiempo a eso, es contar un poco cuáles son los planes B frente a estas situaciones, y algunos posibles encuadres alternativos y algunas situaciones alternativas, porque tal vez centramos mucho en un solo tipo de casos y hay algunos otros que están dando vueltas por ahí también, algunos encuadres alternativos para poder ir arreglándonos mientras no tengamos una norma que nos permita abordarlo adecuadamente. Yo coincido con vos, Daniela, que el anteproyecto lo que se aprobó no es del todo de mi agrado, lo que tiene media sanción. Me gustaría tener una norma con un poco más que tenga menos fisuras, ¿no? O que permita un abordaje mejor. Pero bueno, de momento, hoy no tenemos nada en el Código Penal, entonces vamos a ver un poco cómo lo podemos encarar. Voy a ver entonces si les puedo compartir ahora pantalla. A ver, deberían estar viendo ahora mi presentación. Confírmenme, porfa, si le están viendo. Vamos a ver si podemos presentárselo con diapositivas. Sí, Horacio, se ve. ¿Está? Bueno, perfecto. Bárbaro. Entonces, voy a pasar esto rápido. Hay muchas cosas que ya dijo Daniela. Me parece que el abordaje desde esta fenomenología del 197.7 del Código Penal Español es lo mejor, porque es como, creo que es el tipo penal a mirar, y en realidad cuando preguntaban si nace un nuevo tipo penal, lo primero que tenemos que ver es cómo definirlo, porque ahí vieron que hay como una serie de cuestiones o definiciones
están dando vueltas y que esas definiciones en realidad yo siempre le pongo así el título porque no sé cómo llamarlo, o sí sé, pero mucho tiene que ver con el lenguaje. Por lo general estamos muy acostumbrados a llamar esta fenomenología revenge porn, que si bien toma como un segmento de los casos, Daniela contó cuál es el segmento, en realidad ya incluso ese segmento, llamarlo así, por lo menos muchos coincidimos en que esa forma de llamarlo, que estamos tan acostumbrados a usarla, pornovenganza, revenge porn, pornografía de venganza, que son digamos, las definiciones más conocidas, en realidad implica, tiene cierto contenido o es naturalizar una práctica que nosotros queremos por lo menos poner el foco, que es, esto pasa porque el hombre se enojó porque la mujer hizo algo, o un miembro de la pareja que tiene en su poder las fotos, hace algo porque el otro miembro de la pareja se portó mal antes, lo dejó o algo por el estilo. Por lo general, siempre se habla de que el autor del hecho es varón con relación a la mujer porque tiene que ver con esa desigualdad de género, pero no siempre sucede así. Entonces siempre tratamos de cambiar el término. Acá les amplié, y en vez de usar revenge porn, tratamos de usar difusión no autorizada de imágenes síntomas como algo que nos permita no solamente sacar toda esta cuestión de género que puede estar en el medio, donde ponemos el eje en la víctima mujer como responsable de lo que pasó y por eso es una venganza, sacar el contexto de pornografía, porque no siempre esas imágenes son tomadas con consentimiento o en un contexto de pornografía al cual estamos más acostumbrados a pensar, pero siempre tienen como denominador común la falta de autorización para su difusión. Así que este es el título con el cual nos sentimos más cómodos. Bueno, y el fenómeno tiene como varias partes o varios supuestos, algunos más comunes que otros, pero sin embargo hay como un gran abanico que no solamente tienen que ver con esto, ¿no? La entrega voluntaria de imágenes, eso es propiamente el sexting, hablando siempre entre adultos. Cuando hablamos de niños ya tenemos otro tema ahí, y empezamos a hablar de tal vez otros delitos u otras consideraciones. Pero hablando de adultos, hablando de gente grande, el intercambiar imágenes o videos eróticos es una práctica sexual entre grandes, que al que le gusta la hace, que en pandemia se ha diversificado mucho y ha crecido mucho por diversas razones que son bastante obvias. La posibilidad de contactarse, de conectarse, generaba estas nuevas formas de acercamiento. Este contacto entre adultos voluntario, donde donde uno se intercambia imágenes, sexting, muchas veces considerado el sexting como delito en sí mismo, que no lo es, tiene el costado tiene el costo delictivo cuando estas imágenes son distribuidas sin permiso. Es decir, la pareja le manda las fotos y el que las recibe las reenvía a su grupo de amigos o de amigas, el caso que contaba Daniela Español. Ese es como la parte más grande de la torta. Pero después hay otras cosas que suceden a veces. Tenemos casos de imágenes tomadas sin consentimiento o sin conocimiento de que se tomaban y por supuesto distribuidas sin permiso. Hemos tenido circuitos cerrados de televisión en hoteles de alojamiento, parejas que ponían una cámara en su casa y que se filmaban teniendo sexo sin que la otra persona sepa. Entonces acá ya no estamos hablando de una cuestión de sexting como el intercambio de estas imágenes, sino ya directamente de una filmación subrepticia que podría haber hecho un voyeur desde un lugar distinto que ve una situación, y un montón de situaciones más. Entonces, esto también está presente, y aquí ya no tenemos ni pornografía, ni venganza, ni nada por el estilo, sino otra cuestión que, sin embargo, entra dentro de la misma fenomenología. Y tal vez algo menos difundido, pero que también sucede, son imágenes que una persona toma, no distribuye, y que, sin embargo, llegan a manos ajenas. Porque tengo un acceso indebido a mi teléfono, porque lo envío a reparar y la persona que lo repara
las toma, nota al pie, cuando tengan que mandar a reparar un teléfono, una computadora, una tablet o lo que sea, hagan un borrado seguro para que para que si la persona que lo tiene que reparar se tienta por intentar ver nuestro contenido, no lo pueda ver. También hemos tenido casos de gente a la cual le han robado la computadora y que acceden, o un teléfono, y que acceden a estas fotos que terminan colgadas en YouTube. Esto también es difusión no autorizada de imágenes íntimas y no tiene nada que ver con una cuestión de género. O sí, depende del caso, y tampoco tiene que ver con una pornografía de venganza, una cuestión de venganza, sino simplemente el deseo de hacer daño. Tenemos ahora, por ejemplo, algunos casos que estuvieron dando vuelta, algunas cuentas de Twitter que solamente buscan generar este material para escrachar a varones. Entonces son cuentas administradas por varones que se hacen pasar por mujeres, que contactan a varones y les piden imágenes íntimas pensando que están generando algún tipo de previa a un encuentro, y después las cuelgan en Twitter o en alguna otra red social simplemente para exponer. Entonces también están estas modalidades muy pero muy en boga. ¿Cuál es el objetivo principal? Por un lado está el de la agredir a la mujer. Muchas veces cuando estamos hablando de la pornografía de venganza, del ataque de los tipos que mencionaba Daniela, la difusión de las imágenes o la creación de un perfil falso para que después hostiguen a la mujer, es simplemente esto, hostigarla o agredirla por la cuestión que sea. Y también, en algunos casos, está la cuestión de obtener dinero a cambio del retiro del material. Esto, como verán, ya puede tener un costado delictivo bastante interesante. Si bien los casos que más conocemos son solamente esta difusión sin ninguna ultraintención, es decir, sin necesidad de pedir dinero, también está esta necesidad en algunos casos de obtener dinero a cambio de retiro del material. ¿Cómo encaramos esto? Porque en el Código Penal no tenemos una figura específica. Bueno, y las figuras alternativas que tenemos es cuando las imágenes fueron obtenidas de los dispositivos de la víctima, la del acceso ilegítimo a un sistema informático, contrapartida, bueno, tenemos que tener comprobado ese acceso, es un delito de acción privada, y es una pena, por supuesto, inferior a la que uno esperaría para un fenómeno de estas características. El daño informático o la alteración de datos cuando ese acceso ilegítimo fue generado por la introducción de algún programa espía, porque también ha habido casos de obtención de esta información por instalación de algún programa. Tuvimos un caso de una persona que una pareja le prestó la computadora, una pareja con una vida sexual muy activa, que le prestó la computadora a un familiar, y el familiar, conociendo esa situación de actividad sexual de la pareja, instaló un programa que le permitía prender remotamente la cámara y filmar la actividad sexual de la pareja, porque se había encargado además de dejar la computadora prendida para poder hacer eso. Algo que uno piensa que solamente puede pasar en las películas, pasó en la vida real, y esas imágenes después no solamente fueron obtenidas por la persona esta, sino que compartidas en las redes. Así que la introducción de este programa sin autorización, que implica una alteración de datos, también puede considerarse un daño informático, también con una pena un poquito más alta que el acceso ilegítimo, se convierte en un delito de acción pública, y sin embargo tampoco llega a abarcar la dimensión del fenómeno. En algunos casos también hemos tratado de encuadrar el reenvío de las imágenes o de los videos de contenido sexual entre un novio y una novia, el envío de los packs y estas cosas tan de adolescentes, como la divulgación de una comunicación, porque en definitiva el mensaje de WhatsApp es una comunicación, y quien recibe esa comunicación y la divulga está cometiendo este delito, que es un delito de acción privada y que también tiene una pena pequeña, pero sin embargo también estaríamos ahí abarcando de alguna forma un pedacito, un costadito de la conducta. Y además tenemos la inserción en base de datos. El 157 del Código Penal sanciona la inserción no autorizada en una base de datos de determinada información, y en este caso nosotros podemos considerar que cuando uno sube a una página de internet, YouTube, Poringa, o lo que se le sube, Expedia, o lo que
las usadas de este tipo, alguna imagen, fotografía o video íntimo de una persona, está insertando en una base de datos ilegítimamente un archivo, y entonces podemos encuadrarlo por ahí. También este delito tiene ciertas particularidades, es una pena pequeña, pero es hoy lo que tenemos, por supuesto, salvo que tengamos un pedido concreto de dinero a cambio de retirar material pornográfico o material íntimo, que ahí tenemos el mejor de los escenarios posibles, porque ahí ya tenemos el chantaje del 169, que nos permite no solamente procesar esta figura en toda su expresión, sino que además con una pena bastante interesante y que permite al investigador jugar con otras posibilidades procesales, como la prisión preventiva del imputado, etc. Estamos viendo también, y hay algunos casos que estamos analizando, un fenómeno bastante tangencial, que ahora no me quedó tiempo de poner en la diapo, que es considerar a veces la obtención de estas imágenes como una forma de explotación sexual en clave de trata de personas. Lo que hemos visto, y fundamentalmente hemos visto en la pandemia, pero antes también, es mucho engaño con relación a falsos castings por internet, donde se piden a las personas que a cambio de que les van a pagar, pero necesitan tomar una fotografía para modelar, y como no se puede hacer personalmente, se hace por internet. Ahí se obtienen imágenes íntimas que después son compartidas. Pero acá, como tenemos en algunos casos una promesa de dinero por un trabajo, puede llegar a haber algún tipo de explotación que permita encuadrarlo en el delito de trata de personas. Es una cuestión un poquito más complicada, hay que pensarla bien, se tienen que dar muy bien los presupuestos del caso, pero si están trabajando algún caso de estos, les recomiendo tenerlo dentro del menú de opciones. El caso más emblemático de esto, que incluso está ahora en etapa de debate por iniciarse el juicio, es el de este personaje Camus Hacker, que en realidad de hacker tenía poco, pero lo que sí tenía era un par de cuentas de falsas empresas de modelo, y contactaba a personas, en algunos casos menores de edad, en otros casos adultos, y les prometía dinero a cambio de ciertas imágenes para un modelaje, dinero que nunca llegaba, e imágenes que después eran distribuidas. Este chico Camus Hacker fue elevado a juicio por trata de personas. Todavía el debate no se hizo, pero bueno, es un encuadre legal que por lo menos deberíamos tener presente. Por supuesto, ya Daniela nos contaba que en la Ciudad de Buenos Aires esto es una contravención, cuáles son los pros y los contras de tener una contravención, así que sobre eso no me voy a extender mucho, simplemente algunos conceptos de la investigación. Usualmente la identificación del autor es medianamente fácil, fundamentalmente en los casos de entrega de imágenes consentidas y posterior distribución no autorizada, porque por lo general la víctima sabe a quién le mandó las fotos. Y por lo general la víctima le manda esas fotos a una sola persona. Con lo cual, medianamente el autor de la difusión, o hacia dónde apuntar el primer paso de la investigación, es medianamente fácil, más allá de que la cadena de reenvíos puede ser difícil de detectar, y sobre eso es bastante complicado hacer un traqueo de cómo fueron los reenvíos, por ejemplo, a través de cadenas de WhatsApp. Sin embargo, la primera persona que difunde la imagen, que es la más atractiva en los términos de la investigación, rápidamente puede ser localizada en la inmensa mayoría de los casos. La recolección de las pruebas, por supuesto, tendrá que ver con cuáles fueron las plataformas que utilizaron, qué evidencia podemos recolectar. En la medida que el contenido esté disponible o que sea localizable mediante alguna URL, va a ser medianamente fácil esto. Y en paralelo, una de las cosas que más nos importan y que tratamos de hacer es el retiro del contenido. Muchas veces tratamos de evitar la cuestión burocrática de la orden judicial, aunque sería lo ideal si vamos a hablar de
mandato para retirar, mandato que además hay que ejecutarlo en el extranjero en la inmensa mayoría de los casos, con países que, por ejemplo, pueden no estar dentro del sistema de la Convención de Budapest, con lo cual va a ser bastante difícil que respondan a un requerimiento enviado en ese marco, digamos, pero sí nos ha servido de mucho la utilización de la comunicación directa con el proveedor y la invocación de los términos y condiciones del propio proveedor, que usualmente declara que no va a subir imágenes sin el consentimiento de la persona que aparece en la imagen o en el video. Entonces, por lo general, en la gran mayoría de los casos, las imágenes son retiradas. La contrapartida de esto es que, por un lado, esa gestión usualmente la tiene que hacer la víctima, y que por el otro, la imagen subida, que después es retirada, puede volver a aparecer en otra plataforma. Cuando uno cuelga una foto o una imagen en Poringa, bueno, eso lo puede haber bajado una enorme cantidad de personas que dentro de 5 o 6 meses lo vuelven a subir. De hecho, nos ha pasado de ver videos en Poringa que tienen una marca de agua de Xvideos, por ejemplo, como va a tener una idea. Con lo cual, una vez que el contenido está en Internet, es muy, pero muy difícil que se pueda retirar este contenido o cualquier otro. Así que, si bien esos intentos se hacen, realmente ahí hay que trabajar muy fuertemente con la víctima para que aprenda a convivir con la posibilidad de que ese contenido la acompañe durante mucho tiempo. Entonces, les decía, bueno, entre la orden judicial y la baja voluntaria, tratamos de recurrir a la baja voluntaria. La orden judicial puede ser obtenible fácilmente, pero el problema es su ejecución en el extranjero. Y a futuro, y con esto ya termino como para darles un tiempo a preguntas, o a darles un tiempo a preguntar y a responder. Desde mi punto de vista, el problema no es el sexting. Me parece que, más allá de que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente en hacerle entender a las personas cuáles pueden llegar a ser los riesgos potenciales, el problema no es que los adultos se manden fotos desnudos en el marco de una relación sexual. Somos todos grandes y cada uno ejerce su sexualidad como quiere, y uno debería pensar que cuando envía la imagen a otra persona, la persona no la va a distribuir, más allá de que uno puede como marcar cuáles son las reglas de ese envío, más allá de que uno puede enviar las imágenes de una forma que dificulte su almacenaje y reenvío. No sé, puede usar Telegram y programar la autodestrucción o un montón de situaciones más. Uno no debería, fundamentalmente la mujer, no debería temer de enviarle una foto íntima a su pareja o a una persona con la que está filtreando. El problema no debería ser ese. Nosotros tendríamos que empezar a pensar como sociedad, porque si no, digamos, siempre la culpa parece ser de la mujer. La mujer se saca la foto, la mujer la comparte y la mujer hace algo para que divulguen esa foto. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poco más en marcar que el problema acá es de quién la comparte. Si nosotros reflexionamos acerca de la cantidad de veces que hemos recibido material filtrado y de la cantidad de veces que no hemos censurado al que nos envía ese material filtrado, la cantidad de veces que tal vez hemos compartido ese material sin saber si ese material había sido tomado voluntariamente o no, digamos, nosotros deberíamos empezar a pensar en que el cambio empieza con uno y que no va a haber viralización si la gente censura a quien comparte esto como una humorada, sea varón o sea mujer, porque también ha pasado con mujeres y víctimas varones, si no, acuérdense de las fotos de Luciano Castro el año pasado, que circularon por todos los chats de mamis habidos y por haber, todos los chats de hockey y todos los chats que se les ocurra. Entonces, tenemos que empezar a censurar socialmente la difusión como primer paso, porque cuando la difusión esté censurada, la gente va a pensar 2 veces en hacerlo, de la misma forma que la gente piensa 2 veces en prender un pucho adentro de un restaurante. Entonces, así como pasó eso, y no quiero comparar porque son situaciones totalmente diferentes, la censura social, el cambio también empieza por la censura social. Mientras pensamos que esto sea una cosa permitida, o que se deja con culpa, o que la culpa es de otro, va a seguir pasando. Cuando empecemos a censurar, cuando el que comparte ese material no es un vivo, sino es otra cosa, probablemente estas cosas dejen de pasar.
Bueno, acá les dejo algunos contactos por si quieren preguntarme algo más. Acá tienen mi cuenta de Twitter también. Y por ahora, entonces, dejo de compartir y vamos a ver las preguntas que yo veo acá en naranjita, que hay un montón de cosas que se mueven. No sé si serán preguntas o comentarios, pero acá estamos más que dispuestos. Sí, la verdad, bueno, otra vez, muchísimas gracias, Horacio, sumamente claro. Sí, está bastante concurrido el chat, hay de todo, hay preguntas, hay comentarios. Lo que sí, sí se les avisó a todos previamente en los mails que en función de la cantidad de preguntas, si en el caso que hubieran, íbamos a hacer una selección, también entiendo por el tiempo que ustedes me han dicho que están muy ajustados. Vamos a empezar por una. Andrea Cornejo, la doctora Cornejo está por ahí, que iba a empezar con las preguntas, quizás se tomó el trabajo de ir anotándolas. Cornejo. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho perfecto. Hola. ¿Se escucha? Yo no los escucho, así que confío en que ustedes me escuchen bien. Bueno, vamos con la primera que nos hizo Caro Mauri. Bueno, en primer lugar decir que fueron muchas las intervenciones de los participantes, han formulado muchos aportes y bastantes preguntas, así que arranco con la de Caro Mauri que dice, ¿qué resultados tiene en la práctica la aplicación de la contravención? Dice, por la modalidad que refiere la doctora y las dificultades de la aplicación de la contravención, ¿debería de ser un delito federal, pregunta Caro? No, federal no. Entiendo que perfectamente puede ser un delito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no, ¿No, Horacio, que está dentro de Cava? Y los problemas que tenemos cuando investigamos este tipo de fenómeno son los dos que dije más que nada, ¿no? Que porque es una contravención, tenemos problemas para que quizás nos contesten las empresas internacionales, y por otro lado el tema del ámbito acotado para actuar, ¿no? Si el autor y la víctima tienen que estar en Cava como para poder nosotros hacer efectiva la investigación de la contravención. Perfecto. A ver si... pensé que estaba muteada. Te hacemos, no sé, alguno de los dos que quiera levantar el guante, dice lo siguiente. La perdí, estaba por acá. Dice, desde la experiencia y la práctica diaria en sus respectivas labores y funciones, este tipo de situaciones que se le han presentado, y de ser así, ¿encuentran vinculado con algún otro tipo de conducta delictiva? ¿Se habrá entendido? Si no, la volvemos a repetir. Me parece que algo de eso contestó Daniela, ¿no? Esto es, por lo general, en muchos casos suele darse en un contexto de violencia, de violencia doméstica o de violencia donde acosos, maltratos, lesiones, insultos, amenazas, donde la difusión de este tipo de imágenes puede ser como el final de todo esto. Por lo general siempre hay un contexto previo donde estas situaciones se dan. No sé, Dani. Te tengo muteada, ¿eh? Sí, Horacio, sí, coincido con vos. De hecho, vos también contaste en qué otros tipos penales los podrías encuadrar, ¿no? Yo, desde lo personal, entiendo que es un esfuerzo, ¿no? que se hace, no es una cosa natural. Por eso la importancia de la tipificación concretamente, pero de un buen tipo penal, ¿no? De lo que básicamente se discuta en base a una fenomenología que a lo mejor no es la que hoy nos trae aquí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Por eso yo digo, los fiscales podemos investigar, los jueces pueden investigar de acuerdo al sistema, siempre que tengamos realmente leyes que nos permitan cómodamente adaptar cada hecho, cada proposición fáctica con sus pruebas en cada elemento normativo del tipo. Y esto ya sí, se los digo, en la media sanción del Senado, si el diputados va a digamos, aceptarlo y aprobarlo, yo creo que vamos a tener un problema. No sé qué pensás vos, Horacio. Sí, yo creo que también.
¿tenés alguna otra pregunta por ahí? Sí, acá tenemos una. ¿Existe alguna experiencia de prevención de este fenómeno desde una perspectiva no punitivista? Y si es así, ¿cuáles son los resultados? Bueno, no. O sea, lo cierto es que tanto esta modalidad como otros delitos que ya sí son delitos, debería, digamos, abordarse una política de prevención, de información y de educación para conocer justamente las consecuencias, ¿no? de esto. Y hasta mismo, miren lo que les digo, se me ocurre que también las empresas internacionales, por ejemplo, Facebook, no sé qué pensás vos ahora, pero Facebook bueno, es Instagram y WhatsApp, pero mismo la posibilidad de que ellos colaboren, limitando la posibilidad de reenvío de este tipo de imágenes, ¿no? Como para poner claramente un límite. ¿Vieron cómo se hizo durante la pandemia con todo el tema de los fake news? Bueno, vieron que en un momento nosotros intentábamos reenviarlo a todos nuestros contactos o a varios de ellos y no lo podíamos hacer, simplemente se lo podíamos reenviar a uno. Bueno, empezar a ver y articular de qué forma. Esto es un fenómeno internacional, no es de Cava. Esto está clarísimo. Esto es un fenómeno internacional. Entonces, ¿de qué manera podemos, digamos, con el Estado, llevando adelante políticas públicas claras del Estado que informen, formen y brinden, digamos, ciertos criterios para prevenir o ser víctimas de este tipo de conductas, tanto para el sexting de grandes como para el sexting de chicos, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que se podría articular con empresas de afuera, como para ver entre todos, ¿no? Hay una buena legislación en cada uno de los países. Fíjense que hasta en Latinoamérica, en los países de la región, esto tampoco está tipificado, creo que en Chile y en Brasil, pero lo abordan desde un ámbito civil, ¿sí? Entonces, seguramente que este fenómeno ocurre en todos los países, pero si estudiamos concretamente dónde está tipificado y entra al ámbito penal y se le da un abordaje serio, ¿no? Porque el abordaje serio estaría bueno que sea, bueno, tipifiquémoslo, pero antes trabajemos para que no llegue al ámbito penal. ¿Y cómo trabajamos para no llegar al ámbito penal? Informando, formando, educando a la gente, educando a la sociedad. Bueno, al respecto, uno de los participantes, Walter, que en este momento no recuerdo su apellido, decía que en Venezuela se tipifica como delito cuando las personas fotografiadas son menores, los niños y las niñas. Solamente en esos casos sería delito. Sí, pero sigo con ahí otra tenés pregunta pornografía más. infantil, digamos. Ahí no tenés problema. Cuando vos tenés un niño, ahí tenés pornografía infantil, tenés todo el 128 de punta a punta. Entonces ahí, por eso yo les digo no es problema. Incluso cuando los chicos se mandan los packs y todas esas cosas, o ahora que está tan de moda que niños o niñas vendan sus fotos porque quieren hacerse unos dólares para cambiar un iPhone. En esos casos también, digamos, eso es pornografía infantil. Es producción de pornografía infantil y a lo mejor es trata de personas, ahí no hay problema. El problema es entre grandes, cuando vos no tenés toda esa situación. El otro día me contaban que hay gente que paga por fotos de pies, por fotos de hombros, por fotos de codos, gente de otras culturas me contaban de chicos y chicas que les parece como hasta una changuita, en vez de lavar el auto del papá, mandan esas fotos. Eso es pornografía infantil. Digamos, saquemos todas las formas lavadas de decirle pack, nudes y todas las cosas. Es pornografía infantil, punto. Entonces ahí ya está, digamos, acá no tenemos todo este problema. Tenemos el 128 súper reformado, con 3 tipos, con la producción, distribución, la tenencia simple. El problema son los grandes y cómo se encara ese tema. Y una cosa más, desde la teoría, o sea, de la parte no punitivista, desde Ponseti y Guarín en adelante, hacemos un juicio de daño y superficie grande como una casa. Pero digamos, justamente estamos discutiendo esto porque la posibilidad de masividad y de distribución de estas imágenes que no estaba presente hace 10 años, cuando no había teléfonos inteligentes y las cámaras digitales
solamente accedía muy poca gente, ahora la masividad y la posibilidad de que este año sea permanente ha excedido ya, por lo menos desde nuestro punto de vista, una cuestión netamente civil. Porque digamos, la foto de Balbín cableado en la tapa de gente, circula una vez, se retira la circulación, queda un par en la hemeroteca del Congreso y se acabó el tema. Y conocemos el caso porque lo leemos en Constitucional y punto. Pero si yo les empiezo a enumerar todas las fotos filtradas de todas las personas, desde Chachi Telesco en adelante, esta chica de Disney que las fotos circulaban en disquete, y un montón de gente más, se acuerda todo el mundo y todo el mundo las vio. Entonces, a eso voy, y no me digan que no la vieron. Entonces, a eso voy con que la masividad de esto, y además si la busco en internet seguro que las encuentro, hacen que ya sea otra cosa, y que la cuestión sea muchísimo más grave, por lo menos desde mi punto de vista. Bien. Una pregunta también un poco recurrente que han consultado sobre el tema de la recolección de la prueba. Si es lo mismo, por ejemplo, para los delitos de pornografía infantil, o cómo están haciendo desde la parte de contravenciones, cómo es en el sistema probatorio para estos casos. No, en realidad nosotros cuando investigamos una contravención, básicamente el paso a paso de la investigación es primero analizar el caso concreto, ¿no? Para armar nuestra hipótesis de investigación, pero lo cierto es que las medidas que solicitamos son parecidas a las que pedimos para casos en donde no importa el delito, pero tenemos que pedirle a las empresas que conserven sus datos o que nos aporten los datos de tráfico de las personas individualizadas, de las personas investigadas, o bien también cuando trabajamos sobre la preservación de la evidencia que nos aporta la misma víctima, ¿no? Es decir, si la víctima viene y nos dice, bueno, muy bien, aquí tengo todos los videos y las fotos que supongo que mi expareja subió, entonces, bueno, esas, ya sea si de acuerdo al medio por el que fue publicado y fue difundido esas imágenes, hará la correcta preservación de la evidencia y luego se continuará investigando, apuntando lógicamente a dónde se encuentre el sospechoso y eventualmente al análisis de los dispositivos de almacenamiento informático que él tenga, teléfonos, computadoras, etcétera. Es decir, que no cambia, cuando estamos hablando de evidencia electrónica o evidencia digital, no estamos hablando, no nos cambia, digamos, la forma de investigar por ser un delito o ser una contravención. Sí, obviamente que nos cambian ciertas normas y cierto alcance en sí, pero básicamente lo hacemos de la misma manera que investigamos un delito, armamos una teoría del caso, sobre ello recolectamos pruebas, la adaptamos y la adaptamos a lo que serían los elementos normativos del tipo y después hacemos un requerimiento de elevación y vemos si previo a ello podemos resolver el caso por alguna vía alternativa de conflicto y si no vamos a juicio oral, ¿sí? Estaba muteada. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y hacemos un pequeño cierre. Esta es una consulta específica del doctor Gustavo Lucero, que dice así: advierto que se recurre a la falta de consentimiento de la víctima, con lo cual la cadena de repetidores en las redes sociales podrá comprometernos penalmente en tanto y en cuanto se pueda acreditar el dolo, el consentimiento de esa falta de consentimiento. ¿Qué opinan al respecto? Muchas gracias. Si lo leí muy rápido, lo vuelvo a repetir. Dice así: advierto que se recurre a la falta de consentimiento de la víctima, con lo cual la cadena de repetidores en las redes sociales podrá comprometerlos penalmente en tanto y en cuanto se pueda acreditar el dolo, el consentimiento de esa falta de consentimiento. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será el conocimiento de la falta de consentimiento? Conocimiento de esa falta de consentimiento. Perdón, mala mía. Pido disculpas. Creo que Daniela también mencionó algo sobre eso. A mí me parece extremadamente difícil probar el conocimiento de la falta de consentimiento en algo que se viraliza. Habrá que ver algunos casos, pero cuando algo empieza a circular por internet,
bastante difícil, incluso se pueden haber viralizado, digamos, yo lo veo muy difícil de poder trabajar así, con las cadenas de reenvíos. Bueno, vamos a finalizar, vamos a hacer una pequeña, a ver si algo más nos falta. Bueno, básicamente serían la mayoría de las preguntas respondidas. Bueno, volvemos a agradecerles nuevamente a la doctora Daniela Dupuy, al doctor Horacio Azzolín por su tiempo y por sus saberes compartidos, los cuales son, la verdad, muy valiosos para nosotros, y sabemos la ajustada agenda que tienen y que se han hecho un espacio para responder a las preguntas. Sí, vamos a hacer unos pequeños anuncios parroquiales. Mate, no sé si está por ahí, si no, vamos directamente a lo último. ¿Estás por ahí, Sensi? Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Rapidito, bueno, sencillo. Contarles que esta actividad, el grupo Synergius lo pudimos llevar a cabo en conjunto con colegas, con los doctoras Andrea Cornejo, Carolina Muñoz, Hernán Escordo, Angélica Muñoz, Bruno Escala, Marcelo Muñoz y Mario Randini. Invitamos a todos los presentes a que, bueno, se puedan seguir y sumarse al equipo en todas las redes. Nos buscan y nos encuentran como Synergius. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Daniela, Horacio, fue un placer tenerlos con nosotros. Les dejamos, por favor, la puerta abierta, que puedan en otra oportunidad también hacerse un hueco. La verdad que sumamente claro, sumamente conciso, con toda la información. La verdad que sumamente agradecidas por toda la información que nos pudieran hoy brindar. Así que les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, muy buenas. Gracias. Gracias a ustedes, bueno, muy buenas tardes al resto, y anuncio parroquial, el próximo 13 de octubre vamos a tener la siguiente actividad, en el cual va a estar la doctora Mariana Barbita, quien es la presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, en el cual va a estar disertando sobre el tema legítima defensa con perspectiva de género. Así que en breve también va a estar saliendo el flyer con los datos, bien la fecha que es el 13 de octubre, pero con el horario y los datos para poder inscribirse. Así que bueno, les agradecemos desde el nombre del equipo de Synergius a todos ustedes por haber participado y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.